Los primeros reportes daban a 4 trabajadores atrapados bajo los escombros. Hoy sabemos que lamentablemente 3 murieron en el lugar. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los desastres más grandes que hayan sucedido a causa de uno o más errores humanos. Tren Maya descarrilado. En 2025 el ambicioso Tren Maya volvió a estar en el ojo de la tormenta cuando un vagón se salió de los rieles en Izamal, Yucatán, durante su ruta Cancún-Mérida. Aunque no hubo heridos, el incidente encendió las alarmas. La causa fue una falla en el sistema de cambio de vía que operaba manualmente, en lugar de contar con automatización completa. Los aparatos de cambio de vía se mueven de manera automatizada. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado. Investigaciones iniciales apuntaron a una negligente falta de fijación mecánica, un detalle técnico que no debió pasarse por alto en un proyecto de esta magnitud. El vagón donde veníamos se descarriló, es el que está inclinado. Ahí veníamos nosotros. En el segundo vagón venía mi mamá y en el primer vagón venía yo. Nos chocó otro tren. Avión colisionó contra camión de bomberos. Y es que en aviación, una confirmación no es una autorización, por lo que las barreras de seguridad seguían fallando. En 2022, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima fue escenario de un impactante accidente cuando un avión de Latinoamérica que despegaba hacia Juliaca colisionó con un camión de bomberos que había ingresado a la pista activa. El choque provocó la muerte de 2 bomberos, mientras que un tercero falleció meses después por la gravedad de sus heridas. El avión quedó envuelto en llamas y fue declarado pérdida total, aunque los más de 100 pasajeros y tripulantes lograron sobrevivir. El informe oficial reveló una cadena de negligencias, un ejercicio realizado sin autorización, fallas críticas desde la torre de control, fatiga del personal y una alarmante falta de coordinación entre las entidades responsables. Los controladores trabajan más de 12 horas, están con sus celulares y se duermen. Derrame de petróleo en Ventanilla. Considerado el peor desastre ecológico reciente del Perú, el derrame de petróleo en Ventanilla libró casi 200.000 barriles de crudo durante operaciones en la refinería La Pampilla. Necesitamos mucha ayuda, por favor, nosotros los pescadores. Necesitamos que alguien tome conciencia de lo que está pasando. Lo que comenzó como un reporte minimizado por la empresa, apenas 0.16 barriles, terminó revelando una catástrofe que afectó a más de 11.000 hectáreas, contaminó decenas de playas y acabó con la vida de miles de animales. La negligencia fue múltiple, no existían barreras de contención adecuadas, no se activaron válvulas de emergencia y hubo fallas estructurales en las instalaciones. A esto se sumó una respuesta tardía y desorganizada, con personal sin el equipo necesario, intentando contener un desastre que ya se había salido completamente de control. La empresa encargada o los servicios que contrató la empresa pues estaban recogiendo el petróleo con recogedores, con bolsas, sin ningún tipo de equipo, ninguna protección. Entonces, me acuerdo, sí. Todo eso contribuye a que el material se siga expandiendo. Paso Express de Cuernavaca. Apenas 3 meses después de ser inaugurado como una autopista de lujo, el Paso Express de Cuernavaca se convirtió en escenario de una tragedia cuando un socavón de más de 5 metros se abrió y se tragó un automóvil con 2 personas a bordo. Viajaban Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero. Se dirigían a trabajar a la zona industrial de Cibac, en el municipio de Jiutepec. Las víctimas murieron atrapadas bajo toneladas de tierra tras horas de un rescate caótico. La negligencia fue alarmante. Se construyó sobre un drenaje pluvial obsoleto de más de 40 años sin reforzarlo, pese a advertencias previas de vecinos y autoridades sobre filtraciones peligrosas. La acumulación de agua debilitó la estructura hasta el colapso, mientras las alertas fueron ignoradas y la respuesta tardía terminó por agravar el desenlace. Durante 9 horas, autoridades trabajaron para rescatar el vehículo y los cuerpos de las 2 personas que viajaban en el auto. 9 horas en las que las autoridades no supieron nada sobre el estado de salud de las personas atrapadas. Colapso del Estadio Monumental de Santiago de Chile.
Lo que debía ser una fiesta terminó en un grave incidente cuando parte del techo del Estadio Monumental de Santiago colapsó durante un arengazo de Colo-Colo, cayendo sobre los hinchas que se habían subido a la estructura. Reportó a 10 personas heridas después de que la estructura del techo de una tribuna cedió por el exceso de peso de los fans. Aunque no era una tribuna, el techo había sido utilizado repetidamente por aficionados, sin que el club tomara medidas efectivas para impedirlo. La negligencia fue evidente: falta de control de aforo, escaso personal de seguridad y la ausencia de barreras físicas que evitaran el acceso a zonas peligrosas. A esto se sumaron fallas estructurales como corrosión y fatiga en los anclajes, ignoradas durante años. El ambiente del fútbol requiere una remodelación urgente, profunda, más allá de lo que puede haber ocurrido hoy día. Eso es un hecho, se requiere una remodelación de fondo. Un caso similar ocurrió en el Estadio Monumental de Lima en 2011, cuando una tribuna metálica colapsó por sobrepeso durante un torneo infantil, dejando más de un centenar de heridos en medio de cuestionamientos por permisos y control del evento. Explosión de la pipa de gas. El pánico de los testigos, las llamas que crecieron en un segundo. En septiembre de 2025, una pipa que transportaba casi 50.000 litros de gas se volcó y explotó en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, desatando una devastadora onda expansiva que arrasó con vehículos y dejó decenas de víctimas. La onda expansiva alcanzó varios vehículos que fueron envueltos por el fuego, entre ellos 2 vehículos de carga que transportaban cemento y cartón. El saldo fue de 32 fallecidos y más de 90 heridos, en uno de los accidentes más impactantes del año. Las investigaciones revelaron una cadena de negligencias. El conductor circulaba a exceso de velocidad en una curva peligrosa. La empresa no contaba con seguro vigente y el tanque ya presentaba una fractura previa que facilitó la fuga de gas antes de la explosión. Tras la explosión, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente reveló que la empresa transportadora Silsa, propietaria de la pipa, no contaba con póliza de seguro vigente. Colapso del techo del Real Plaza Trujillo. El techo, ahí vemos claramente, no es que se haya caído apenas una parte del mismo, sino que al parecer toda la estructura ha colapsado. Una noche cualquiera se convirtió en tragedia cuando una enorme estructura del patio de comidas del Real Plaza Trujillo colapsó sobre decenas de personas que se encontraban en el lugar. El saldo fue devastador: 6 fallecidos y más de 80 heridos, varios de ellos de gravedad tras el impacto de pesados tubos metálicos. Pero ¿por qué se desprenderían estos llamados anclajes, estas uñas? Aparentemente podría ser un mal cálculo estructural o, lo que también presumo, malos procedimientos constructivos. Las investigaciones revelaron graves fallas. Se usaron pernos inadecuados para soportar el peso, el sistema de drenaje no pudo manejar la acumulación de agua y la instalación no cumplía con los estándares técnicos requeridos. A esto se sumó la falta de supervisión e inspecciones periódicas, lo que permitió que el deterioro de la estructura pasara desapercibido hasta el momento del colapso. Las familias se encontraban desplazándose, comiéndose, cuando de pronto cae el techo y realmente cubre toda esta área de esparcimiento. Colapso del edificio Space. En 2013, la torre 6 del exclusivo edificio Space en Medellín se desplomó por completo, uno de los casos más impactantes de negligencia en la ingeniería moderna. El colapso dejó un saldo de 12 fallecidos, entre ellos los trabajadores que realizaban las tareas de reparación. Lo más alarmante es que el colapso no fue repentino. Días antes ya se habían reportado grietas alarmantes, pero fueron minimizadas por la constructora. Cada uno de los apartamentos de nosotros ha sufrido grietas profundas, los closets y las puertas están colgadas, han pasado pues cosas que venimos hablando con la constructora hace mucho y que no han sido, pues, o sea, algunas han sido atendidas, pero hemos sentido que han sido más un pañito en la herida. Las investigaciones revelaron errores estructurales desde el diseño, con columnas incapaces de soportar el peso real del edificio y materiales subdimensionados para reducir costos. A esto se sumó la falta de supervisión y un refuerzo improvisado que terminó acelerando la caída de una estructura que, según peritajes, estaba condenada desde sus propios planos. Empezamos a sentir que se movía la tierra, pues un terremoto total. Y yo comencé a gritar
que salieran. La Torre 6 se había venido abajo. El horror de los contenedores. En 2017, un incendio en el edificio Nicolini en las Malvinas reveló una de las formas más crueles de negligencia y explotación laboral en el Perú. 2 jóvenes quedaron atrapados dentro de contenedores metálicos instalados ilegalmente en la azotea, donde trabajaban encerrados con candado desde afuera. Encerrados dentro de este cubículo de metal tipo container y sin otros objetos, sacaron los fluorescentes de la habitación y comenzaron a agitarlos por esta ranura, el único lugar por donde a la vez podían respirar. Mientras el fuego consumía el edificio, lograron sacar las manos para pedir ayuda, en escenas que conmocionaron al país. El fuego provocado por la gran cantidad de materiales inflamables consumió toda la galería Nicolini. El desastre expuso una cadena de irregularidades, estructuras clandestinas sin supervisión, almacenamiento de materiales altamente inflamables sin medidas de seguridad y autoridades que, pese a advertencias previas, permitieron que el lugar siguiera operando en condiciones inhumanas. Solo con la ayuda de una sierra eléctrica y luego de casi una semana, se pudo acceder a estos espacios ubicados en lo más alto de la galería Nicolini, espacios que literalmente funcionaban como celdas. Desastre en discoteca Jet Set. El club nocturno Jet Set, una institución en la capital del país, Santo Domingo, quedó reducido a escombros. Lo que debía ser una noche de música terminó en una tragedia masiva cuando el techo de la discoteca Jet Set colapsó durante un concierto del cantante Rubí Pérez, quien perdió la vida junto a más de 200 personas. Habían desde personas jovencitas hasta ya ancianos que veían este lugar como un centro para divertirse, para celebrar y para pasarla bien. El desastre dejó además alrededor de decenas de heridos y expuso una cadena crítica de negligencias. Una estructura debilitada tras un incendio previo, columnas insuficientes y una columna clave eliminada durante remodelaciones. A esto se sumó una sobrecarga extrema por materiales añadidos ilegalmente y equipos pesados instalados sobre el techo. Testigos incluso reportaron desprendimientos minutos antes del colapso, pero el evento nunca se detuvo ni se evacuó el lugar. Y se cayó el techo de la discoteca ante mis ojos, porque mi última imagen de esa madrugada fue ver a Rubí Pérez cantando. Yo te puedo decir que se sintió como una explosión de lo intenso que fue. Leche contaminada. La radiación generada se esparció a kilómetros del epicentro. Una nube radiactiva cubrió gran parte de Europa del Norte, lo que provocó una lluvia contaminada con elementos como el cesio 137 y cobalto 60. Naturalmente, el desastre de Chernobyl tuvo consecuencias más allá de las que todos hemos escuchado, y este es un ejemplo de ello. Entre 1986 y 1987, el gobierno de México adquirió grandes cantidades de leche en polvo del Irish Dairy Board, sin saber que estaban contaminadas con cesio 137, debido a la radiación generada por el desastre nuclear más grande de la historia. La leche más peligrosa del mundo fue el desayuno de miles de mexicanos en los 80s, luego de que se permitiera que un cargamento de leche radiactiva en polvo llegara a nuestro país. A pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y del embajador de Brasil, el gobierno ignoró los riesgos y procedió con la compra del producto, porque era bastante económico. En un intento absurdo por disminuir la radiación, fue diluida con leche no contaminada y se distribuyó entre población vulnerable, especialmente niños. El grupo de los 100, además de revelar lo que había ocurrido, exigió a las autoridades del país que se devolviera aquella leche radiactiva a su país de origen, pero, para sorpresa de muchos, la misma CONASUPO se negó a esto. Con el tiempo, este evento se ha vinculado a un aumento de casos de cáncer infantil en las zonas afectadas. Derrame de mercurio en Choropampa. Un camión de la minera Yanacocha que transportaba 151 kilogramos de mercurio tuvo un accidente cerca de Choropampa, San Juan y Magdalena. Los habitantes recogieron el metal pesado con las manos, lo guardaron en sus hogares e incluso lo vendieron, alentados por la empresa que ofrecía dinero a cambio de su recuperación.
Se cayó el mercurio, empezamos a recogerlo, bastantes niños, gente, venían, empezaron a recogerlo con cucharas, con tuppers y en todas cosas, ¿no? Porque nosotros lo conocíamos como azogue, no como mercurio. La exposición provocó intoxicaciones masivas y síntomas como vómito, diarrea, problemas neurológicos y daños renales. Con los años, la comunidad reportó enfermedades crónicas y aumento de cáncer, mientras que la contaminación agravó la marginación y pobreza del pueblo. Nadie le quiere hacer frente a Yanacocha, nadie. Entonces nosotros, hicimos una denuncia en el año 2000 en Estados Unidos. Este desastre representa a grandes rasgos la negligencia de las empresas en favor de sus necesidades y los peligros a los que pueden estar expuestas las comunidades más vulnerables. Para Yanacocha este es un caso cerrado, ¿no? Y para nosotros no, porque al contrario, por los síntomas y dolores cada día es un caso, una herida abierta. Incendio de Mesa Redonda. Ocurrido el 29 de diciembre de 2001 en Lima, Perú, esta fue una de las mayores tragedias en la historia del país. Cuando en ese momento escucho una detonación bien fuerte, y ahí es donde vi que salían pues unas luces, ¿no?, de artefactos pirotécnicos. ¿Qué hice? Corrí. Un vendedor informal de fuegos artificiales encendió sus productos en una zona comercial abarrotada y ocasionó una reacción en cadena que envolvió la zona en llamas. La presencia de plásticos y estructuras de madera aceleró la propagación del fuego y resultó en 477 víctimas, 277 fatales. La informalidad implica principalmente de que no cumplimos las normas que van a servirnos para proteger la vida de la población. Adicionalmente, en este tipo de locales ya se observaba la tuburización, ¿no?, especialmente en las fechas como Navidad, el Día de la Madre, etcétera, donde había una concurrencia masiva de la población. A esta tragedia se le sumó la falta de medidas de seguridad del lugar y el congestionamiento de las calles, y a pesar de los esfuerzos de los bomberos, la magnitud del incendio dificultó el rescate. En los años siguientes, la tragedia impulsó debates sobre la regulación de productos pirotécnicos y la seguridad en espacios comerciales, resaltando la necesidad de medidas preventivas más estrictas. Yo creo que la palabra clave que hay aquí es la palabra de la negligencia. Y lo que originan este tipo de incendios, que muchos de ellos se convierten en proporciones, son la negligencia que no medimos al momento. Desastre de la presa Brumadinho. La empresa Vale S.A. ya había estado involucrada en un desastre similar con la presa Mariana en el 2015, antes de este evento ocurrido el 25 de enero del 2019, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. El próximo lunes iniciará en Londres el juicio contra la multinacional minera australiana BHP y la empresa brasileña Vale, quienes son sindicadas de ser las responsables de una de las tragedias ambientales más importantes en la historia de Brasil. La presa Brumadinho colapsó y liberó una avalancha de lodo tóxico que arrasó la región. Esto ocurrió a la hora del almuerzo, afectando el área administrativa de la mina, donde cientos de empleados estaban comiendo. La rotura de un dique minero causó una marea de lodo que dejó 270 muertos el 25 de enero de 2019, 4 años después de otro desastre similar en Mariana que también cobró 19 vidas. La tragedia dejó 268 víctimas fatales y 2 desaparecidos. Además, se cuestionó la falta de alerta temprana, ya que el sistema no funcionó al momento del accidente. Expertos señalaron que la tragedia pudo haberse evitado con una mejor supervisión y regulaciones más estrictas. Las empresas mineras han ofrecido pagar $25.000 millones y argumentan que a través de agencias gubernamentales de Brasil ya se han hecho millonarias compensaciones. Incendio del supermercado Icua Bolaños. La mezcla de carbón y grasa dieron inicio al incendio en el supermercado de Icua Bolaños en Asunción, Paraguay. Eran aproximadamente las 11:20 de la mañana, cuando se escuchó un fuerte ruido en la cocina del patio de comidas. Era el principio de una horrenda tragedia. El 1 de agosto del 2004, el fuego se propagó rápidamente por las instalaciones y la situación se agravó debido a que varias salidas de emergencia estaban bloqueadas, por lo que a cientos de personas les fue imposible evacuar. El saldo fatal fue de 327 víctimas, 500 heridos y 6 personas desaparecidas.
Bomberos voluntarios de diversas compañías llegaron para iniciar el rescate, un trabajo altamente demandante además de la dificultad del tóxico ambiente. A su paso iban tropezando con una alfombra de cadáveres, entre los cuales había alguno que otro sobreviviente pidiendo auxilio. Testigos del suceso afirmaron que los guardias de seguridad habían cerrado las puertas para evitar robos. El caso derivó en 3 procesos judiciales contra los propietarios, el arquitecto y funcionarios municipales, y generó cambios en la regulación de seguridad comercial. Accidente por contaminación con cobalto 60. Pocos lo recuerdan, pero en México ocurrió uno de los desastres nucleares más grandes del planeta. Años antes del incidente de Chernobyl, una bomba radioactiva de cobalto 60 amenazó la seguridad de muchos mexicanos. En diciembre de 1983, trabajadores de mantenimiento del Centro Médico de Especialidades en Ciudad Juárez, Chihuahua, desmantelaron una unidad de radioterapia con cobalto 60, sin saber que contenía material radiactivo. Este dispositivo había estado inactivo debido a la falta de formación de un equipo para manejarlo y sin cumplir con los requisitos de importación y resguardo. Aunque este material es utilizado en la medicina y la industria, se trata de un isótopo radioactivo sintético que emite rayos gamma, los cuales son tóxicos en altas cantidades. Al perforar la fuente, miles de granulos radioactivos se dispersaron por la ciudad y la chatarra contaminada fue enviada a fundidoras, donde se utilizó para fabricar varillas de construcción y otros materiales que luego fueron distribuidos en diversas regiones del país. Fue precisamente uno de los camiones que transportaba varilla el que activó las alertas del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos, pues mientras pasaba a las afueras de este lugar, se activaron las alarmas por robo de material nuclear. Se estima que más de 4,000 personas estuvieron expuestas a niveles peligrosos de radiación, lo que provocó casos de cáncer, enfermedades degenerativas y daños genéticos. Caída de la línea 12 del metro. Los casos de corrupción en Latinoamérica en muchas ocasiones derivan en situaciones tan trágicas como esta. Empieza a desbloquear puertas y abrirlas manualmente. Yo cuando veo en el último vagón, sí me quedé así con que, ¿y lo demás del tren dónde quedó? El 3 de mayo del 2021, el metro elevado que transitaba en la alcaldía Iztapalapa en Ciudad de México colapsó entre 2 estaciones. Investigaciones determinaron que la causa principal había sido una deficiencia grave en la construcción, pernos faltantes, soldaduras incompletas y materiales inconsistentes que habían comprometido la estabilidad del tramo. Ese 3 de mayo del 2021 quedará marcado como uno de los capítulos negros en la historia de México, de una línea 12 que no brilló precisamente por ser dorada, sino por ser un símbolo de tragedias. La tragedia se saldó con 26 vidas y decenas de heridos, y aunque se prometieron sanciones y reparaciones, los avances fueron bastante lentos. Solamente reiterar que por estatuto el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la Gerencia de Instalaciones Fijas y sus sugerencias por especialidades. A 4 años del desastre, la confianza en la seguridad del metro es un tema de debate. Incendio en orfanato. 41 menores perdieron la vida y 15 resultaron heridas en este trágico accidente ocurrido el 8 de marzo del 2017 en Guatemala. En las primeras horas de este jueves trasciende que las víctimas mortales que dejó el incendio en Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, ocurrido ayer miércoles, sube a 28. Un grupo de menores que estaban protestando por las pésimas condiciones del orfanato Hogar Seguro Virgen de la Asunción incendió unas colchonetas. Las víctimas se encontraban encerradas en un aula, por lo que no pudieron escapar a tiempo del fuego que se fue propagando. Ellos lo que hacían era poner las vacunas de vacas para que nosotros los torciéramos la boca. Así nosotros dejábamos de hacer rechinche, para que lo único que exigíamos nosotros era que los dejaran ver a nuestra familia. El hogar ya tenía denuncias previas de maltrato y abuso, lo que generó la indignación del pueblo guatemalteco tras el desastre. Frente a la Casa Presidencial en Zona 1 capitalina, activistas colocaron carbón y muñecas para expresar su rechazo por la muerte de las menores en el Hogar Virgen de la Asunción. Esta tragedia expuso la negligencia del Estado en la protección de grupos vulnerables y la falta de supervisión en instituciones de acogida. Accidente radiológico de Goiânia.
El accidente de Goiânia es conocido como el peor accidente radioactivo fuera de una central nuclear en la historia. Esto afectó a más de 600 personas y dejó a muchas de estas hasta sin casa. En septiembre de 1987, dos chatarreros, Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira, ingresaron a un hospital abandonado en Goiânia, Brasil, en donde encontraron una máquina de radioterapia en desuso. Entonces vieron la oportunidad de desmontar el aparato que contenía cesio-137, fascinados por el polvo brillante que emanaba de la cápsula. Ambos hombres advirtieron que aún estaba caliente al tacto. Por eso mismo los chatarreros imaginaron que este objeto tenía que tener algún valor, por lo cual llevaron el pequeño cilindro junto con la gran cápsula de plomo a una chatarrería cercana y le vendieron todo al dueño del lugar. Este material altamente radioactivo se esparció por la ciudad y afectó a cientos de personas, de las cuales 5 perecieron por exposición directa, mientras que más de 249 sufrieron envenenamiento por radiación. Durante la descontaminación, más de 100.000 personas fueron examinadas y muchas evacuadas. En los días siguientes empezó a notar cómo se desarrollaba una enorme ampolla en la palma de su mano izquierda y en 2 de sus dedos de la mano derecha. Odeson en su momento creyó que solo le habían salido unos callos, producto de su trabajo. El evento se ha vinculado al incremento en los índices de cáncer, enfermedades degenerativas y daños genéticos en la zona, además de que la contaminación de estructuras y terrenos agravó los problemas económicos y sociales de Goiânia. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. Incendio de República Cromañón. Como la gente se te cruzaba en el medio, nos soltamos de los brazos, yo me quedo como solo e inmediatamente se corta la luz. Al igual que en otros casos, puede que todo haya iniciado con un accidente, pero la situación empeoró drásticamente debido a la corrupción en la creación y medidas de seguridad del lugar. El 30 de diciembre del 2004 en Buenos Aires, Argentina, durante un concierto de la banda Callejeros, un fan lanzó una bengala que fue directamente al techo recubierto con material inflamable. La desesperación tiene cara de mujer, de una madre que busca a su hijo en el lugar de la tragedia. La falta de salidas de emergencia adecuadas y el sobreaforo dejaron como consecuencia 194 víctimas fatales y 1.400 heridos. Esta tragedia generó un fuerte impacto social y político que culminó en la destitución del jefe de gobierno Aníbal Ibarra y el cierre masivo de discotecas que incumplían normas de seguridad. ¿Recuerdas dónde estabas cuando escuchaste sobre estos desastres? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.